Bienvenidas, damas. Bienvenidos, caballeros, a Terror HD. Les habla el señor Sánchez, agradeciéndoles que se tomen un instante para acompañarme a descubrir historias que, a pesar de convivir con nuestras rutinas de todos los días, nos sorprenden con sucesos que rompen por completo la lógica. Hoy los quiero invitar a conocer la experiencia de una persona que vivió en una vecindad de México y descubrió que no todas las paredes encierran recuerdos inofensivos. En ocasiones, algo más habita en esos rincones compartidos. Algo que puede llegar a cambiar el rumbo de quienes se atreven a hacer contacto. Acomódense con la bebida de su preferencia o aprovechen cualquier actividad que estén realizando para escuchar lo que sigue. Les aseguro que, aunque parezca que susurramos solo palabras, hay historias que resuenan en lo más profundo de nuestra mente. Y les prometo que esta es diferente a todo lo que han oído. Ahora, sin más preámbulo, permítanme presentarles una historia única. Puede que después de conocerla, cada vez que vean una vecindad con corredores largos, puertas de metal y vida cotidiana, se pregunten si algo más se está escondiendo en el silencio de la noche. Verónica me escribió hace unos meses para compartirme un acontecimiento que, según ella, todavía le quita el sueño. Tuvo lugar en una pequeña vecindad ubicada en una zona tradicional de Ciudad Victoria, en Tamaulipas. Su relato no contiene una larga lista de sucesos continuos, sino un único incidente que se fue construyendo de forma paulatina, casi a escondidas, hasta explotar en una sola noche que cambió su vida para siempre. La vecindad donde vivía Verónica constaba de 5 casas de pasillo compartido. Sus techos de teja y sus paredes casi siempre húmedas le daban un aspecto antiguo, como si hubiese permanecido intacta por décadas. Al fondo se encontraba un patio interior que compartían todos los inquilinos, con un viejo árbol de níspero que no daba frutos desde hacía años, pero cuya sombra era la más codiciada cuando el sol tamaulipeco estaba en su mayor apogeo. Los vecinos eran gente de rutina. La señora Petra, viuda desde hacía tiempo, solía barrer el pasillo a primera hora. Don Rubén, hombre jubilado, se entretenía con su radio y se sentaba a platicar con quien se le pusiera enfrente. Y en la última casa, la número 5, estaba doña Carmela, quien pasaba los días en su mecedora, tejiendo y observando lo que ocurría a su alrededor, aunque solía guardarse sus comentarios. Verónica le habitaba en la casa número 3, el punto medio de todo aquel recinto. Durante semanas, Verónica creyó que algo era extraño, pero no podía precisar qué. Al volver del trabajo en la noche, cerca de las 10, notaba el pasillo más silencioso que de costumbre, y le parecía ver sombras que se movían fugazmente tras las ventanas de las otras casas. Aún así, nada confirmaba que hubiera algo inquietante. Fue la segunda semana de julio cuando empezó a escuchar una risa suave en plena madrugada. Se presentaba, puntual, alrededor de la 1 de la mañana. No era una risa burlona, ni grave ni escandalosa. Más bien sonaba lejana, como si saliera de una persona muy joven, tal vez una niña o una muchacha. El problema es que no había ninguna menor de edad en la vecindad. Nadie la escuchaba durante el día, y Verónica llegó a pensar que tal vez se trataba de algún canal abierto en su teléfono o incluso la televisión de un vecino. Sin embargo, cuando se encontró a doña Carmela una tarde en el patio, la anciana le preguntó: «Verónica, ¿has escuchado algo raro por las noches? ¿Como una risa, quizá?». El rostro de Carmela, normalmente impasible, denotaba cierta preocupación. Verónica le confió que sí, que incluso se había asomado un par de veces al corredor para ver si venía de la casa de don Rubén o de la señora Petra, pero siempre lo encontraba desierto.
No abras la puerta si la oyes cerca, le aconsejó la anciana. Mejor quédate rezando en tu cuarto o ponte a pensar en algo bonito, lo que sea. Esa noche la risa volvió a sonar, pero Verónica ya no se asomó. Siguió el consejo de Carmela y, aunque se sentía intranquila, esperó a que pasaran los minutos. La risa se repitió por 3, quizá 4 noches más, casi a la misma hora y con la misma entonación. Lo más extraño era que a veces parecía acercarse. La vecindad contaba con un pasillo decorado por algunos inquilinos, cuadros con paisajes pintados a mano, macetas colgantes y un papel tapiz descolorido. Uno de esos cuadros era bastante antiguo, sin imagen definida, solo un marco con un fondo marrón que alguien había dejado ahí desde hacía años. Se le decía el cuadro vacío, y la mayoría lo tomaba como una curiosidad. Un viernes por la tarde, mientras barrían el pasillo, la señora Petra y Verónica notaron algo. El cuadro vacío ya no estaba tan vacío. En el fondo marrón, antes liso, ahora parecían dibujarse trazos tenues, como si alguien hubiese garabateado una figura deforme con carboncillo. Petra se persignó, afirmando que eso no era normal. Verónica pensó que quizá algún niño de la zona había entrado a hacer travesuras. Sin embargo, ningún vecino había visto a alguien ajeno merodeando. La madrugada siguiente, Verónica despertó a la misma hora en que sonaba esa risa inconfundible. Solo que, esta vez, se escuchaba adentro del pasillo, muy cerca de su puerta. Temblando de nervios, decidió acercar el oído a la madera y, en ese instante, oyó algo que le heló la sangre. ¿Quieres jugar conmigo?, susurró una voz que parecía de una niña, seguida de la misma risa suave y escalofriante. Los latidos de su corazón se dispararon. ¿Quién estaría afuera pidiendo jugar a esa hora? Pensó en doña Carmela y en la advertencia de no abrir la puerta. Pero la curiosidad pudo más. Cuando creyó que la voz se alejaba un poco, giró la perilla en silencio y salió. El pasillo estaba oscurísimo. El único foco que iluminaba las casas parpadeaba intermitente. Al fondo, junto al cuadro vacío, se divisaba una pequeña figura, demasiado baja para ser un adulto, con algo entre las manos. Verónica no supo qué era, solo que parecía sostener una especie de muñeco o peluche. Se quedó paralizada. Quiso preguntar quién era, pero su lengua se trabó. La figura se dio la vuelta, y aunque no lograba verse con claridad el rostro, se escuchó una risita que, sin necesidad de palabras, transmitía un presentimiento de peligro. Entonces, esa silueta corrió hacia el fondo de la vecindad, como si se desvaneciera en la pared cerca del árbol de níspero. Verónica sintió que las piernas no le respondían, hasta que la puerta de doña Carmela se abrió de súbito. La anciana la jaló de un brazo y la metió en su casa. Ya adentro, la luz de la sala de Carmela reveló un ambiente extraño. Había veladoras encendidas alrededor de 3 figuras de porcelana, vestidas de blanco. La anciana respiró hondo y con la voz entrecortada explicó: «No eres la primera que la ve. Sé que su aspecto es el de una niña, pero no lo es». Carmela le contó que muchos años atrás, en el solar donde luego se construyó la vecindad, había ocurrido algo terrible. Un incendio que dejó sin vida a una familia entera. La versión popular indicaba que solo el alma de la más joven se había quedado vagando por el lugar, buscando con quién jugar. Sin embargo, según la propia Carmela, eso no era exacto. Lo que andaba merodeando tenía la apariencia de la niña fallecida, pero su verdadera naturaleza era algo mucho más antiguo y oscuro. Se alimentaba de la soledad de los vecinos, se acercaba a quien notaba preocupado o con problemas,
y lo iba envolviendo con promesas de compañía en forma de risas inocentes. De ahí el consejo de no abrir la puerta. Verónica deseaba creer que todo esto era solo el producto de leyendas y supersticiones. Sin embargo, acababa de ver, con sus propios ojos, aquella figura. Y lo peor era que, cada vez que la recordaba, le entraba un temblor insoportable. Al día siguiente, el pasillo entero se reunió porque doña Petra gritó con espanto apenas salió de su casa para barrer. El cuadro vacío exhibía ahora una especie de retrato tosco. Parecía el rostro de una niña, pero tan difuso y borroso que solo se distinguía la silueta de unos ojos muy abiertos y una sonrisa. Don Rubén, asustado, quiso arrancar el cuadro de la pared, pero sintió como si estuviese clavado con algo más fuerte que simples clavos. Todos lo intentaron y se negaba a moverse, como si lo hubieran cementado desde atrás. La preocupación recorrió la vecindad. Muchos decidieron colocar veladoras, oraciones o amuletos. Esa misma noche, la risa volvió a escucharse, retumbando por el pasillo como un eco interminable. Verónica no pudo pegar el ojo y se la pasó rezando, suplicando que algo la librara de aquella presencia. Cerca de las 2 de la madrugada, doña Petra comenzó a gritar pidiendo ayuda. Su puerta estaba abierta de par en par, y cuando Verónica y Carmela salieron corriendo, vieron a la anciana sobre el piso, llorando. Decía que, al mirar hacia el cuadro vacío, le había parecido ver a la niña salir de él, estirando su mano, como si lo atravesara. Aún con el corazón acelerado, contaba que aquella figura la señaló y le susurró: «Ya no estás sola, estoy contigo». Ella, en un forcejeo de puro terror, se había tropezado, golpeándose la rodilla. No quiso entrar a su casa hasta que amaneciera. Fue entonces que todos coincidieron en que tenían que tomar medidas más serias. Carmela recordó que, según los rumores, la familia que habitó ese solar muchos años atrás practicaba algo más que simples rezos. Se decía que tenían un libro de oraciones extrañas, no de la iglesia, sino de antiguas tradiciones, y que incluso eran conocidos por realizar ciertos ritos para comunicarse con seres del otro lado. Quizá eso había abierto una puerta imposible de cerrar. Carmela, con la voz firme, les dijo que no importaba en qué creyeran, rezaran, oraran o simplemente se aferraran a su fe personal, pero debían unirse. Consiguieron un sacerdote dispuesto a bendecir cada rincón de la vecindad a las 3 de la madrugada, con la idea de cortar todo lazo con esa presencia. Así, en un acto desesperado, reunieron agua bendita, veladoras e incienso. Esa noche, nadie durmió. A la hora señalada, el padre comenzó sus oraciones en la parte frontal de la vecindad, avanzando lentamente hasta el corredor. El ambiente se sentía pesado, y los vecinos contaban que las llamas de las veladoras se inclinaban como si corriera un viento helado. Cuando llegaron al cuadro vacío, el sacerdote se acercó. Para sorpresa de todos, la pintura del supuesto rostro de la niña estaba ahora mucho más definida, como si alguien hubiese estado pintándola cada noche. El sacerdote alzó la mano con determinación y roció agua bendita sobre el marco. Un grito agudo, inhumano, resonó en la vecindad, tan potente que las puertas vibraron. Verónica sintió cómo se le erizaba la piel de la nuca y por un instante estuvo segura de ver una pequeña silueta retorciéndose dentro del cuadro, tratando de salir o de no desaparecer. Cuando el padre completó las oraciones, la imagen se desvaneció, quedando el fondo marrón que conocían. Y de pronto, el marco cayó al suelo por sí solo, quebrándose en 2. Desde aquella noche,
La risa no volvió a escucharse. El pasillo ya no pesaba como antes, y el ambiente en la vecindad se sentía diferente, como si hubiera recobrado algo de luz. Sin embargo, el suceso marcó a cada uno de los inquilinos. Verónica se mudó un par de meses después, incapaz de dormir tranquila. Doña Petra seguía persignándose cada vez que pasaba por aquel espacio donde colgaba el cuadro, aunque ahora solo quedaban los agujeros en la pared. Y don Rubén, ya cansado de todo, prefirió mudarse con un familiar para no vivir con la incertidumbre de que aquella risa pudiera volver. De vez en cuando, Verónica dice que el aire de la noche le trae un eco de aquella risa tenue que escuchaba en la vecindad. No sabría decir si solo es su imaginación, un recuerdo persistente o algo que jamás la dejará por completo. Pero nunca ha vuelto a encontrarse con la figura de la niña, ni con su silueta, ni con esos ojos sin brillo que parecían sacados de una sombra más antigua que cualquier relato de familia. No te asustes. Ese sonido solo anuncia que la siguiente historia está por comenzar. Belén Montoya vivía en una vecindad situada en una antigua calle de Celaya, conocida por sus casonas y corredores interminables. Esa vecindad, con 8 cuartos alineados, tenía un gran zaguán de madera pesada que se abría a un pasillo central iluminado apenas por un foco amarillento al caer la tarde. Los vecinos solían dejar las puertas entreabiertas para que corriera el aire, pues las paredes gruesas de adobe mantenían el calor atrapado durante el día. A sus 24 años, Belén era enfermera recién egresada y trabajaba en un hospital de la zona. Por su horario variable, en ocasiones llegaba a la vecindad a medianoche, cuando todos dormían y la penumbra se adueñaba del pasillo. Una noche de principios de agosto, tras su turno, escuchó algo que hizo que su corazón latiera a gran velocidad. Provenía de la casa número 3, donde vivía una familia compuesta por una mujer mayor y su nieto. Era una especie de murmullo mezclado con interferencia, como si se tratara de una radio antigua intentando sintonizar. Belén, intrigada, se quedó unos instantes frente a la puerta, pero no distinguió voces claras. Solo esa estática, punzante e insistente, que parecía romper la quietud de la madrugada. A la mañana siguiente, se topó con la señora Petrona, la mujer de la casa número 3, en el patio compartido, donde las vecinas solían colgar la ropa mojada. Belén le preguntó si tenía algún radio viejo porque, la noche anterior, había oído sonidos extraños. Sin cambiar de expresión, la señora Petrona respondió con cierta sequedad que en su casa no había radio, ni televisor, ni nada que reprodujera sonidos. Según ella, su nieto y ella se dormían temprano porque él iba a la primaria y ella padecía dolores articulares que la obligaban a guardar reposo. Aquello dejó a Belén con una sensación incómoda, pero prefirió no insistir. Con el pasar de los días, la situación se fue acentuando. Algunas noches el ruido desaparecía y no ocurría nada, pero otras, pasada la medianoche, se percibía aquella extraña interferencia que subía y bajaba como si alguien girara un dial. Belén, con la curiosidad a flor de piel, se preguntaba de dónde provenía exactamente. A veces parecía resonar por todo el pasillo, mientras que en otras ocasiones se escuchaba tras la puerta de la casa número 3, como si estuviera pegada a la madera. Lo más desconcertante era que nadie más parecía notarlo, o al menos nadie lo comentaba. Una tarde, regresando de su trabajo, a eso de las 5, Belén coincidió con don Renato, un albañil retirado que vivía en la casa número 1, la más cercana al zaguán.
Él se hallaba sentado en un banquito improvisado junto a sus herramientas de plomería. Belén aprovechó para preguntarle directamente si alguna vez había oído esos sonidos de radio. Don Renato, sin titubear, le contestó: hace unos cuantos años, en la casa número 3 ocurrió algo muy raro. Vivía un señor que coleccionaba aparatos viejos, radios de bulbos, casetes antiguos y hasta gramófonos. Cuando él falleció de un infarto repentino, su esposa vendió casi todos esos trastos, pero a veces, en las madrugadas, decían que se seguía escuchando un zumbido, como de sintonía rota, en ese corredor. Los dueños actuales aseguran no tener nada de eso, pero uno nunca sabe qué se quedó atrapado en las paredes. La respuesta le revolvió el estómago a Belén. ¿Podría ser que algo de ese hombre y sus aparatos hubiera quedado impregnado en la casa número 3, aun si ya no existían físicamente? Al caer la noche, decidió permanecer despierta para confirmar sus sospechas. Cerca de la 1 de la madrugada, escuchó nuevamente el zumbido inconfundible. Dispuesta a satisfacer su curiosidad, salió a tientas y se plantó frente a la puerta de Petrona. Pegó la oreja a la madera y pudo percibir un murmullo que se formaba en medio de esa estática. Con mucho cuidado empujó la puerta, notando que ésta no tenía el cerrojo puesto. Dentro, la penumbra la envolvió. Se distinguía la sala principal, con pocos muebles y una mecedora solitaria. No había rastro del nieto ni de Petrona. El murmullo crecía, como si la invitara a avanzar. Belén se preguntaba si aquella intromisión era lo correcto, pero algo más fuerte la impulsaba a seguir. Al llegar al corredor interno, divisó un radio destartalado, muy antiguo, encima de una mesita. Lo impresionante fue que, aunque a simple vista estaba desconectado, la estática salía de sus bocinas polvorientas. Mientras se acercaba, una voz femenina, casi imperceptible, se mezcló con los chasquidos del aparato. «Aún estoy aquí. No he encontrado salida». Belén sintió que un escalofrío le recorría la espalda. La vocecita sonaba frágil, perdida. Inesperadamente, la luz de un foco se encendió en el corredor, dejando ver a Petrona de pie, mirándola con ojos llenos de rabia. Con voz quebrada, la anciana le exigió que se marchara. «Sal de mi casa, no tienes derecho a estar aquí». Intimidada, Belén retrocedió, tropezándose con un escabel. Pero, antes de retirarse por completo, alcanzó a ver cómo Petrona tomaba el radio entre sus manos y lo cubría con un paño grueso, intentando sofocar el ruido. Belén regresó a su cuarto, temblorosa, y se tumbó en la cama sin saber qué pensar. Al día siguiente, no se atrevió a mencionar el incidente. Petrona salió a la calle muy temprano con su nieto, y nadie dijo nada. Conforme transcurrieron las horas, Belén se sintió más inquieta. Esa misma tarde, aprovechando su día de descanso, decidió ir con su vecina de la casa número 4, Luisa, una mujer de 40 y tantos años, que llevaba viviendo allí más de una década. Belén le contó lo sucedido. Para su sorpresa, Luisa no reaccionó con escepticismo. En su lugar, palideció y bajó la voz. «Hace tiempo, antes de que tú llegaras, la señora Petrona no vivía aquí. Era un matrimonio distinto, pero ocurrió un accidente raro. La esposa se obsesionó con un supuesto sonido que salía de las paredes y, cuando su esposo quiso derribar parte del muro para buscar la fuente, la mujer simplemente desapareció. La policía nunca la encontró. El esposo se marchó, vendió la casa y nadie volvió a mencionar el tema. Pero desde que llegó Petrona,
Escucho de vez en cuando esos ruidos como de radio antigua, y creo que ella sabe mucho más de lo que aparenta. El corazón de Belén palpitó con fuerza. Luisa la invitó a beber un café y juntas conspiraron para intentar averiguar algo más. La curiosidad y el miedo se mezclaban como un remolino en sus cabezas. Se preguntaban si era seguro permanecer en la vecindad. Cerca de las 9 de la noche, al ver que Petrona y su nieto habían salido, Belén y Luisa decidieron buscar el radio. Entraron con cuidado por la misma puerta entreabierta, escudriñando cada rincón. Encontraron el pasillo oscuro y un olor a humedad que envolvía el ambiente. En la misma mesita de la noche anterior, el radio descansaba mudo, cubierto con aquel paño grueso. Luisa se armó de valor para quitarle la tela y comprobar si estaba enchufado. No lo estaba. Aún así, en cuanto el paño dejó expuesto el panel frontal, la estática emergió. Un chasquido eléctrico resonó en la penumbra y luego se escuchó un susurro lastimero. ¿Por qué me abandonaron? Llevo tanto tiempo. De inmediato, la perilla del volumen giró sola, incrementando el sonido de forma escalofriante. Parecía la voz de una joven atrapada en medio de interferencias. Belén y Luisa se miraron aterradas. Sintieron un impulso de huir, pero algo en el tono de esa voz las paralizaba, como si rogara ayuda. Luisa, con la mano temblorosa, atinó a pronunciar: ¿Quién eres? ¿Puedes escucharnos? El radio respondió con un chirrido y por un segundo se escuchó algo parecido a un llanto entrecortado. De pronto, un golpe seco sacudió la puerta principal. Alguien la estaba abriendo. Sin pensarlo 2 veces, Belén y Luisa corrieron a ocultarse tras un mueble viejo en la salita, conteniendo la respiración. Era Petrona, quien regresaba acompañada de su nieto. La anciana se acercó al radio sin sorpresa en el rostro y, con una voz tensa, murmuró: «Ya te lo dije. Tú no perteneces aquí. Debes volver a donde estabas». Entonces sucedió algo imposible de explicar con la lógica habitual. De la bocina salió un aire helado y, en el reflejo del vidrio sucio que cubría un retrato familiar, se dibujó la silueta de una mujer joven en un vestido blanco, estirando los brazos como si anhelara escapar. Petrona pareció luchar contra esa visión, colocando sus manos sobre el radio y recitando palabras que no eran oraciones convencionales. El ambiente se cargó de energía y un estruendo ensordecedor llenó la casa. Como si el propio aire palpitara, la figura en el vidrio se disolvió y el chasquido se apagó. El nieto, asustado, le preguntó a su abuela qué había pasado. Ella le respondió con voz ronca: «Nada, nada que tú debas entender. Regresa a tu cuarto y no preguntes». Luisa y Belén, aún temblando en su escondite, sintieron que todo volvía al silencio. Aprovecharon un descuido de Petrona para huir sin que ella las viera. No se detuvieron hasta alcanzar el patio y encerrarse en la casa de Luisa. Con el pulso a 1000, se miraron sin saber qué hacer. Esto ya no era un simple fenómeno de ruidos extraños. Algo más profundo latía en esa habitación, en ese radio, o quizás en la propia Petrona. En los días posteriores, Belén notó que Petrona la evitaba. No la saludaba y mantenía la puerta siempre con el cerrojo echado. El zumbido por las noches se hizo más esporádico, como si algo se hubiera calmado temporalmente. Sin embargo, las 2 vecinas sabían que su descubrimiento no traería paz duradera. Fuera lo que fuese aquella fuerza atrapada en los circuitos de un radio sin cables, parecía depender de Petrona. O tal vez ella dependía de él. Con el paso de las semanas,
Belén empezó a padecer pesadillas recurrentes. Soñaba con la misma voz de mujer que lloraba, pidiendo auxilio mientras se entremezclaban sonidos de estática y el golpeteo de un latido lejano. Cuando despertaba, creía oír el eco de la transmisión en su propia habitación. Y aunque trataba de desechar la idea, la sospecha de que Petrona y aquella presencia eran parte de un mismo pacto, la mantenía en vilo. Sin saber cuánto tiempo más soportaría la tensión, Belén optó por mudarse hasta un departamento, lejos de la vecindad. Se despidió de Luisa, confesándole que no tenía el valor de enfrentarse de nuevo a Petrona ni a ese aparato que parecía cobrar vida propia. Luisa entendió, pero advirtió que tarde o temprano la verdad saldría a la luz. Mientras tanto, la presencia seguía latente en la casa número 3, donde la señora Petrona intentaba acallar voces que clamaban desde un lugar inalcanzable. Esa fue la vivencia de Belén Montoya en la vecindad de Celaya. La historia llegó a mis manos porque ella quiso compartirla con el señor Sánchez de Terror HD, deseando que alguien más comprendiera la realidad que se esconde en lo cotidiano. Una simple pared de adobe, un corredor oscuro y un viejo radio desconectado. Todo puede ser la puerta de entrada a una dimensión que se filtra sin permiso. Y aunque muchos pensarían que solo son supersticiones, quienes han escuchado esos murmullos saben que, a veces, lo que vive en el silencio también busca un canal para manifestarse. No te asustes. Ese sonido solo anuncia que la siguiente historia está por comenzar. Ingrid Tapia me contactó para compartir un suceso que vivió durante su estadía en una vecindad de La Paz, Baja California Sur, hace aproximadamente 5 años. Dice que nunca pensó verse atrapada en algo tan extraño y que, de no haberlo experimentado en carne propia, jamás habría creído en semejante posibilidad. Su relato llegó a mis manos para ser contado en el canal Terror HD, cuyo responsable soy yo, el señor Sánchez. En aquella época, Ingrid estaba en sus 28 años. Trabajaba medio tiempo en una empresa de ecoturismo, llevando a grupos de visitantes a recorrer las playas cercanas. Con los ahorros que juntó, rentó un pequeño cuarto en una vecindad cerca del malecón. El lugar conservaba un estilo antiguo, muros de adobe pintados con vivos colores, portones de hierro forjado y, en el interior, un corredor largo que unía 6 viviendas. Los vecinos eran en su mayoría adultos mayores, casi todos amistosos. Al fondo había un patio compartido, con una bugambilia frondosa que regalaba un poco de sombra en los días de calor sofocante. La casa donde Ingrid vivía era la número 4. Se componía de una habitación amplia y otra más pequeña que hacía las veces de cocina y comedor. Desde su ventana podía ver parte del patio y el muro trasero de la vecindad, donde alguien había pintado un mural colorido. Flores gigantes, caracoles marinos y formas un tanto abstractas que daban al lugar un aire festivo. Ingrid se sentía a gusto ahí, sin mayores inquietudes. Durante las primeras semanas, solo percibió cierta tristeza contenida en el ambiente. Algunos inquilinos le comentaron que esa vecindad había sido, décadas atrás, una gran casa familiar dividida entre herederos. Por razones de dinero, acabó fraccionada en cuartos de renta. Con el tiempo, los murales se añadieron para disimular el aspecto envejecido de los muros. Aún así, no se reportaban eventos paranormales ni nada similar. Todo parecía muy normal, hasta que Ingrid empezó a notar detalles que no lograba explicarse. Una noche,
volvió de su trabajo cerca de las 9. Mientras pasaba por el corredor, vio una especie de brillo extraño sobre el mural del patio. Como si alguien hubiese vertido agua sobre la pintura, la luz del bombillo central hacía reflejos irregulares. Quiso acercarse, pero estaba agotada. Lo dejó para el día siguiente. Se convenció de que, tal vez, alguien había rociado agua sobre las plantas y salpicado la pared. Al día siguiente, sin embargo, la pintura se veía intacta y seca. Lo peculiar fue que la flor más grande del mural, una enorme dalia, se notaba ligeramente distinta en su contorno. Ingrid no supo si era su imaginación, pero le pareció que ese pétalo central, antes mirando hacia abajo, ahora se inclinaba hacia la izquierda. No le dio mayor importancia, pensando que quizá no lo había observado con detenimiento antes. Las cosas empezaron a volverse más inquietantes una semana después. Cada noche, al llegar, Ingrid pasaba por el mismo lugar y percibía algún cambio sutil. El tallo de una planta pintada parecía haberse retorcido más, una línea ondulada que antes no estaba. Sin embargo, al preguntar a doña Toña, la vecina de la casa número 3, si notaba algo raro en el mural, ella respondía que no veía diferencia alguna. Don Jorge, vecino de la casa número 1, decía que esos murales llevaban años sin retocarse. Nadie confirmaba las sospechas de Ingrid. Para cuando se cumplió un mes de vivir ahí, Ingrid empezó a escuchar un susurro leve cada vez que pasaba cerca del mural. Cerca de las 10 de la noche. No eran palabras claras, sino un murmullo ahogado. Al principio, pensó que podría provenir de alguna radio ajena, quizá en la casa de al lado. Una noche, acercó su oído a la pintura para ver si era un eco dentro del muro o algo en el patio vecino. Sintiéndose algo ridícula, se detuvo un momento y prestó atención. Fue ahí cuando oyó un aliento tenue, como una respiración que se acompasaba con su propio ritmo. Retrocedió asustada, sin encontrarle explicación. Hubo un suceso que la marcó definitivamente. Una tarde, aproximadamente a las 6, Ingrid se encontraba sentada en el patio, aprovechando la sombra de la bugambilia. Revisaba unas notas de su trabajo cuando de pronto notó a doña Martita, la vecina más veterana de la vecindad, quien se acercaba con pasos lentos. La anciana llevaba años viviendo allí, conocía todas las historias de la casa y raras veces se mezclaba con los demás. Sin embargo, ese día se detuvo a su lado y le dijo: «Estás viendo algo en ese muro, ¿cierto? Quieras o no lo percibes», comentó en voz baja. Ingrid se sorprendió. Nadie había admitido nada semejante. Con un hilo de voz, explicó que sí, que notaba alteraciones en la pintura. Doña Martita suspiró y confió en un susurro que, años atrás, uno de los herederos de la gran casa fue un pintor obsesionado con plasmar en las paredes algo más que simples flores. Decía que cada pincelada encerraba la esencia de los que habitaban estos muros. Añadió: tras su muerte repentina, el mural quedó incompleto y se rumoraba que, a veces, la pintura captaba la presencia de quienes vivían en la vecindad, transformándola sin que lo notaran. «Ten cuidado con lo que reflejas ahí», advirtió la anciana antes de alejarse. Esa noche, Ingrid tuvo un sueño agitado. Soñó que la gran dalia del mural cobraba vida y que los tallos pintados se extendían por el corredor, enroscándose en sus tobillos, reteniéndola. Al despertar, el corazón le latía con fuerza y notó que su ventana estaba entreabierta, aunque ella recordaba bien haberla cerrado. Fue a trabajar sintiéndose inquieta. Al volver, cerca de las 9:30,
se animó a encender la linterna del celular para ver el mural de cerca. Lo que encontró le erizó la piel. En lugar del pétalo recién pintado, había una mancha con forma casi humana, como un perfil borroso. Tuvo la impresión de que la pintura plasmaba la silueta de alguien en tensión, con el rostro inclinado y los brazos alzados. Por un instante, le pareció reconocerse. Retrocedió con angustia, convencida de que la pintura estaba replicando su propia sombra. En un arrebato de pánico, corrió a contarle todo a don Jorge, suplicándole que la acompañara. Él, preocupado, accedió a revisar la pared. Sin embargo, cuando llegaron, don Jorge solo vio los trazos florales normales, ni rastro de alguna figura humana. Ingrid, entre lágrimas, le juró que ahí había estado. Don Jorge la calmó y propuso ir a buscar a doña Martita, pero ya era tarde y la anciana se había encerrado. Durante los días que siguieron, Ingrid vivió en un estado de tensión constante. Sin que se atreviera a decirlo abiertamente, estaba aterrorizada de que, de alguna forma, el mural la estuviera absorbiendo. Trató de no pasar por el patio de noche, tomando el camino largo para entrar por un callejón que daba a la parte trasera de su cuarto. Sin embargo, en las primeras horas de la madrugada, escuchaba un golpeteo débil contra la pared, como si alguien rascara el tabique exterior. Al asomarse por la ventana, veía apenas la oscuridad, sin poder confirmar nada. Un viernes, Ingrid se sintió empujada a confrontar la situación. Compró varias latas de pintura blanca y decidió cubrir el mural de una vez por todas, al menos en el área que correspondía a su parte del muro. Pensó que, si su teoría era cierta y el origen del fenómeno estaba en los pigmentos, quizás aquello se detendría. Al caer la tarde, salió con una escoba, limpió el polvo y con la primer brocha, empezó a cubrir los colores de la flor principal. Al aplicar la pintura, sintió un escalofrío y la impresión de que algo se agitaba tras el muro. De pronto, una voz aguda, casi un gemido, resonó en su mente. «¡No lo borres! ¡No me dejes!». Ingrid se estremeció y soltó el bote de pintura, que se volcó en el piso. El líquido blanco se escurrió por las baldosas mientras ella palidecía, sin atinar a sostenerse. En ese momento se acercó doña Martita, alarmada por el ruido. Al ver la pintura blanca, la anciana negó con la cabeza y balbuceó: «Tu esencia está atrapada en ese color. No se irá así de fácil». Ingrid, llorando y llena de impotencia, le rogó que le explicara qué hacer. La anciana suspiró y dijo, en voz apenas audible, que en la antigua familia existía la creencia de que solo al completar el mural, el espíritu del pintor y sus obsesiones se calmarían. No se trataba de destruir, sino de terminar la obra, pero nadie sabía cómo, porque el pintor jamás dejó instrucciones claras. Aquella noche, Ingrid se sintió más desesperada que nunca. Finalmente, optó por mudarse. Empacó sus cosas sin siquiera avisar a los demás inquilinos. A la mañana siguiente, se marchó en cuanto salió el sol. Lo último que vio del patio, al voltear desde la calle, fue el mural parcialmente pintado de blanco y la silueta de doña Martita, inmóvil junto al zaguán. En la actualidad, Ingrid dice que cuando pasa por esa zona de La Paz, no se anima ni siquiera a caminar por la acera de la vecindad. Prefiere rodear algunas cuadras. Confiesa que, en sus sueños, la flor del mural todavía la llama, reclamándole por dejar inacabado ese trazo final. Nunca volvió a ver a doña Martita ni a otros vecinos, pero jamás olvidará cómo los pétalos parecían moverse en la noche, plasmando una historia que no correspondía del todo a este mundo.
Ese es el testimonio de Ingrid Tapia, quien quiso advertir a otros de que existen lugares donde las paredes mismas esconden intenciones que van más allá de la simple pintura. A veces, lo más cotidiano puede tornarse aterrador cuando la esencia de quienes lo habitaron se resiste a quedar en el pasado, empeñada en mantenerse viva, pincelada tras pincelada, en los recovecos de una vecindad mexicana. No te asustes. Ese sonido solo anuncia que la siguiente historia está por comenzar. Este relato llegó hasta mí, el señor Sánchez, para ser compartido en mi canal Terror HD, pues su protagonista afirma que jamás creyó en eventos sobrenaturales, hasta que la rutina de su vecindad fue quebrantada por un suceso que no encuentra explicación lógica. A continuación, su testimonio tal como me lo narró. Soledad García, de 32 años, vivía en una vecindad al norte de Monterrey. El lugar consistía en un pasillo principal, rodeado por 7 cuartos de renta con puertas metálicas, todos compartiendo un diminuto patio posterior. Al fondo, una escalera de concreto subía hacia la azotea, donde se tendía ropa y se guardaban objetos que ya no cabían en las viviendas. Como era costumbre en esa ciudad, los muros eran de bloques con revoque, sin un gran lujo, pero resistentes al calor sofocante de cada verano. Soledad rentaba el cuarto número 4. Al llegar de su trabajo como auxiliar contable hacia las 7 de la noche, se topaba con doña Margarita, la inquilina del número 2, quien siempre tendía la ropa a esa hora. También se encontraba a Rubén, un muchacho que vivía en el 5.º cuarto y repartía comida en motocicleta. Todo era muy familiar. Los vecinos se saludaban, comentaban el día y luego cada quien se encerraba en su espacio. Una tarde de abril, al subir por la escalera para buscar una caja que guardaba en la azotea, Soledad notó en el último tramo algo extraño, una marca oscura sobre el peldaño más alto, como una especie de dibujo mal trazado. No parecía accidental, pues tenía la forma de una silueta borrosa, quizá una mano con dedos alargados. Al tocarla, la superficie se sentía seca, sin rastro de humedad o pintura reciente. Ella lo atribuyó a un descuido de algún vecino que habría subido con el zapato manchado de aceite. Siguió con su rutina, sin dar mayor importancia. Sin embargo, en la madrugada, Soledad despertó con la sensación de que alguien caminaba en la azotea. Escuchó pasos lentos y un rumor de arrastre. Pensó que sería Rubén, quien a veces regresaba tarde de su reparto, o tal vez algún joven buscando señal de celular. Intentó dormir de nuevo, pero los pasos se prolongaron hasta casi las 3 de la mañana, acompañados de un golpeteo peculiar que parecía provenir de la escalera. A la mañana siguiente, decidió preguntar a los vecinos si alguien había estado arriba, especialmente a Rubén. Él lo negó, explicando que esa noche había llegado antes de la 1 y se había metido directo a su cuarto. También doña Margarita aseguró que se había dormido temprano y no había escuchado nada. Soledad recordó la extraña marca que encontró y se preguntó si sería una broma o algún vago que trepara a la azotea. Aún así, no lo reportó porque no quería alarmar a los demás sin pruebas. La situación se intensificó cuando, 3 noches después, los pasos se repitieron. Esta vez, Soledad subió de inmediato para ver si sorprendía a quien merodeaba. Con la linterna de su celular, apuntó al último tramo de la escalera. Encontró una estampa aún más curiosa, otra forma manchada en el peldaño final, muy similar a la primera, pero ahora con una posición distinta, como si fueran 2 manos superpuestas.
La humedad de Monterrey era densa y en el aire flotaba un olor parecido a tierra mojada, aunque no había llovido. Mientras se enfocaba con la linterna, oyó un ruido detrás suyo, un leve rasguño, casi como dedos arañando el concreto. El corazón le palpitó con fuerza. Al voltear, no había nadie. Bajó casi corriendo, sintiendo un frío poco habitual para la temporada. En los días siguientes, consultó a doña Margarita, a Rubén y a otro vecino de la casa número 1, don Álvaro, un hombre jubilado que pasaba el tiempo reparando sillas o acomodando fierros viejos en la azotea. Nadie admitía haber subido a esas horas. Don Álvaro mencionó algo peculiar. Hacía un par de meses, mientras acomodaba unas cajas, halló un viejo cuaderno donde alguien, tiempo atrás, había anotado fechas y apuntes confusos. Lo arrojó a la basura sin pensar. Solo recordaba que hablaba de una sombra que descendía por la escalera buscando a la gente. Un cuento fantasioso, en su opinión. Soledad se quedó con la duda, preguntándose si aquel cuaderno estaría relacionado de alguna forma con lo que estaba viviendo. La tensión aumentó a principios de mayo. Las pisadas en la azotea se tornaron casi diarias, siempre cerca de la medianoche. Un martes, Soledad llegó a las 11 de la noche después de una jornada larga. Al abrir la puerta de su cuarto, escuchó claramente cómo las rejas metálicas de la escalera resonaban, como si alguien las sacudiera. De nuevo subió con su linterna, llena de un temor que no podía dominar. Encontró el tramo final empapado de un líquido oscuro. No era simple agua, era una sustancia espesa con un olor metálico, parecida a óxido mezclado con tierra. En la pared contigua al último escalón se distinguía una mancha que recordaba la forma de un rostro alargado, con una hendidura donde estaría la boca. Asustada, corrió con doña Margarita para pedir ayuda. Cuando regresaron, la sustancia ya no estaba. Doña Margarita, algo incómoda, le sugirió que podría ser estrés o una mala jugada de la iluminación. Sin embargo, Soledad sabía lo que había visto. No cabía duda de que algo había manchado la escalera y desaparecido de forma imposible. Esa noche apenas logró conciliar el sueño, atormentada por la idea de que algo se movía por la vecindad sin ser detectado. Buscando una explicación racional, Soledad pensó que podría tratarse de un intruso que se ocultaba en la azotea. Avisó a Rubén y a don Álvaro, y juntos revisaron a plena luz del día cada rincón. Encontraron cajas viejas, algunos trastos rotos, macetas agrietadas, pero nada que indicara la presencia de un extraño, ni huellas ni marcas de acceso forzado. Sin embargo, el ánimo de la vecindad cambió. El pasillo se sentía en silencio, como si todos temieran toparse con algo que ninguno deseaba nombrar. Una madrugada, sucedió lo que terminó de quebrar el sosiego. Soledad se despertó con un dolor intenso en la muñeca derecha, como si la hubieran presionado con fuerza. A tientas, prendió la lámpara de su buro y descubrió, con espanto, 4 marcas enrojecidas, como huellas de dedos en su piel. Oyó un murmullo afuera, a la altura de la ventana que daba al pasillo. Era un sonido entrecortado, casi un lamento, que se fundía con una respiración muy pesada. Cuando se asomó, no vio a nadie, pero notó que la puerta que daba a la escalera estaba entreabierta, batiéndose levemente con el viento. Sintió una urgencia por correr a encerrarse en el baño, pero se obligó a mantener la calma. Se quedó inmóvil, sujetando su muñeca adolorida. Al día siguiente, confió su experiencia a don Álvaro, mostrándole las marcas. El hombre se inquietó, pues recordaba haber visto algo parecido en otro inquilino tiempo atrás.
un vecino que duró solo unas cuantas semanas en la vecindad y se mudó sin dar explicaciones. Don Álvaro, bajando la voz, contó que ese inquilino le mencionó haber sentido que alguien se le subía al pecho mientras dormía. Al amanecer, apareció con moretones en el cuello y aseguró haber visto una sombra delgada, con extremidades demasiado largas, corriendo hacia la escalera. Después de ese hecho, se fue sin despedirse, dejando el cuarto vacío. Soledad, cansada del misterio, decidió proponer a todos los vecinos una reunión a la hora de la comida. Se juntaron en el patio trasero, rodeados de macetas de chile y sillas de plástico. Les explicó cada uno de los sucesos: las pisadas, las manchas, la sustancia oscura, las marcas en su muñeca. Algunos se mostraron incrédulos. Otros, visiblemente asustados, sugirieron bendecir la escalera o colocar cruces. Rubén, más práctico, dijo que podría instalar una cámara vieja que tenía para grabar la azotea durante la noche y ver qué pasaba. La siguiente noche, poco después de las 12, todos se reunieron en el cuarto de Rubén para observar la pantalla conectada a la cámara instalada frente a la escalera. Alrededor de la 1 de la madrugada, captaron un movimiento, una figura casi translúcida, cuyo contorno parecía desdibujarse. Se acercaba a los escalones. Parecía reptar en lugar de caminar. Las extremidades, alargadas y torcidas, se apoyaban sobre cada peldaño con lentitud. Para horror de los presentes, al llegar al último escalón, volteó el rostro. Un óvalo blanquecino sin rasgos definidos, y pareció mirar directamente a la cámara. Entonces, la imagen se distorsionó. Durante varios segundos, la pantalla mostró solo estática. Cuando la señal volvió, la escalera aparecía vacía y la puerta de la azotea se agitaba como por una ráfaga de viento. Nadie pudo pronunciar palabra. Esa misma madrugada, algunos inquilinos agarraron lo indispensable y se fueron con familiares. Rubén se quedó paralizado, temblando, mientras Soledad lloraba de puro terror. Don Álvaro, con el rostro desencajado, dijo que no soportaría más tiempo en el lugar. Soledad también empacó sus cosas a toda prisa. Aún temiendo la noche, decidió huir antes del amanecer, con la sensación de que aquella figura podía aparecer en cualquier momento. Nunca supo si la administración de la vecindad se encargó de bendecir la escalera o si el lugar quedó deshabitado por completo. Lo único que le quedó claro es que aquellos pasos, marcas y sombras no eran fruto de la imaginación de una sola persona. Había algo real que se manifestaba en esos peldaños, un vestigio de un misterio anterior al arribo de todos ellos. Ese fue el testimonio de Soledad García, plasmado tal cual lo vivió. Sostiene que, desde entonces, cada vez que se topa con vecindades antiguas de Monterrey, la invade el mismo estremecimiento. Y aunque ha tratado de olvidar, a veces, en sueños, escucha el golpeteo inconfundible de alguien subiendo escalones, arrastrando el cuerpo con lentitud, como si siguiera rastreando a sus habitantes o buscando nuevas presas. No te asustes. Ese sonido solo anuncia que la siguiente historia está por comenzar. Esta historia llegó a mí el señor Sánchez para compartirla en Terror HD. Su remitente es Tomás Hinojosa, un joven de 26 años que, hace aproximadamente 2, rentó un cuarto en una vecindad de Culiacán. Lo que vivió ahí lo marcó de un modo que jamás imaginó. A continuación, su relato tal cual me lo narró. Tomás siempre había vivido en casa de sus padres, pero decidió independizarse tras encontrar trabajo en un restaurante cerca del centro. La vecindad
ubicada en una calleja sin mucho tránsito, ofrecía rentas económicas y se componía de 6 cuartos que daban a un patio central. Al fondo, más allá de una cerca de lámina, se distinguía un terreno baldío que nadie se molestaba en limpiar. El portón principal, de fierro con pintura despostillada, crujía al abrirlo, como si advirtiera a los visitantes que aquel lugar guardaba secretos. Aún así, lo que atrajo a Tomás fue la cercanía con su trabajo y la promesa de ahorrar. El cuarto que arrendó, el número 4, tenía una ventaja. Contaba con un acceso lateral al patio, lo que le daba más privacidad. El dueño de la vecindad, don Alfonso, le advirtió que, aunque el lugar era tranquilo, las tuberías tenían años sin renovarse y algunas veces el agua salía con poca fuerza o enlodada. Tomás no quiso darle importancia. Sentía que era un problema menor comparado con los beneficios de la ubicación. Durante los primeros días conoció a los vecinos. Doña Ofelia, en la casa 1, tenía fama de rezandera y vendía antojitos los fines de semana. Un matrimonio joven, Berta y Sergio, ocupaba el cuarto 2. La señora Rosalía vivía en el 3 junto con su hijo estudiante, pero casi no se les veía. Tomás era el inquilino del 4, y en los cuartos 5 y 6 habitaban un par de familias más grandes que solían estar afuera gritando a los niños para que no corrieran en el pasillo. Nadie comentó nada extraño del lugar, salvo alguna queja por los bichos que aparecían en la noche debido al baldío contiguo. Una semana después de instalarse, Tomás empezó a notar detalles incómodos. Cada noche, alrededor de la medianoche, oía un goteo insistente que provenía del grifo de su lavadero. Bajaba con una linterna a revisarlo, pero no encontraba fuga de agua. Lo más inquietante era que, aun cerrándolo con firmeza, el goteo continuaba resonando, con un sonido hueco que se perdía en dirección al terreno baldío. Una vez que amanecía, el grifo dejaba de gotear misteriosamente. La situación se puso más rara cuando, en la segunda semana, Tomás salió al patio a altas horas de la noche porque escuchó un murmullo proveniente del otro lado de la cerca de lámina. Parecían voces distantes, como si conversaran debajo del agua, amortiguadas y sin definición. Se acercó con cautela, alumbrando con el celular, pero solo vio montones de maleza y tierra reseca. El silencio reinaba. Ese murmullo, sin embargo, lo acompañó toda la madrugada en su cabeza. Con el paso de los días, comenzó a fijarse en un aljibe abandonado situado en una esquina del patio. Antiguamente, las vecindades y casas de la zona contaban con pozos artesanales o aljibes para recolectar agua. Este en particular había sido sellado con una tapa de concreto, aunque los bordes presentaban grietas. La primera vez que Tomás lo vio, notó un leve silbido provenir de las rendijas. De nuevo, lo atribuyó al viento que, a ratos, soplaba y se colaba por los huecos. Un viernes, al regresar a eso de las 10 de la noche, encontró a doña Ofelia rezando en voz baja frente a la tapa del aljibe, con un par de velas encendidas. Al preguntarle qué pasaba, ella se sobresaltó y murmuró que en ese pozo, antes de que la vecindad existiera, desapareció un niño. Nunca supieron si cayó o si lo arrojaron, y en el registro municipal no aparecía nada concreto. Pero la gente del barrio hablaba de un suceso trágico, mantenido en secreto por los antiguos dueños del terreno. Doña Ofelia confesó que a veces oía risas o susurros en la noche, por lo cual rezaba para que el niño encontrara la luz y no siguiera penando. A partir de esa noche, Tomás comenzó a escuchar con mayor nitidez un golpeteo tenue justo antes de que surgiera el goteo de la llave. Parecía que el aljibe llamaba su atención.
Lo angustiaba pensar que pudiera haber algún animal atrapado, pero el grosor de la tapa de concreto y las grietas angostas lo hacían improbable. Una madrugada, intrigado, se armó de valor y salió con un martillo y una barra de metal, decidido a ampliar un poco las grietas de la tapa para asomarse. Sentía que necesitaba saber qué había dentro. Su intento quedó en nada. No importó cuánto picó el cemento, apenas logró desprender un trozo pequeño. Sin embargo, en cuanto quitó ese fragmento, un olor a agua estancada y barro húmedo invadió el patio, tan intenso que Tomás se tambaleó. Una ráfaga de aire frío rozó su cuello, similar a un suspiro que emergía desde lo profundo. Alarmado, retrocedió. Podía jurar que escuchaba un balbuceo infantil, como si alguien hablara desde el fondo. Cerró los ojos y se tapó los oídos, luchando por convencerse de que era su imaginación. Pero el sonido persistía hasta que, agotado, corrió a encerrarse en su cuarto. Los siguientes días, Tomás padeció insomnio. En las pocas horas que conseguía conciliar el sueño, soñaba con un niño de ropas antiguas que flotaba en aguas turbias, mirándolo sin pronunciar palabra. Al despertar, el primer ruido que oía era el incesante goteo del lavadero. En la vecindad, comenzó a preguntarle a la gente si alguna vez habían oído algo raro en torno al aljibe. Algunos negaban saber del tema. Otros, más discretos, preferían no hablar. Doña Ofelia fue la única que le recomendó no meterse con lo que no entiende. Una mañana, cuando Tomás revisaba su celular, vio que el espacio de almacenamiento estaba casi lleno. Al revisar la galería, descubrió algo escalofriante. Había videos grabados de noche sin que él los recordara. En ellos aparecía la vista del patio en completa oscuridad. Se distinguía la tapa del aljibe iluminada levemente, como si alguien apuntara con el teléfono desde su ventana o desde la puertita lateral. Lo más perturbador era el audio. Un chapoteo suave, acompañado de un murmullo infantil y una respiración entrecortada. En cierto punto, la cámara se movía frenéticamente hacia la izquierda y aparecía el lavadero con el grifo goteando. Cuando el video terminaba, se escuchaba el golpe súbito de la puerta que comunicaba el patio con el cuarto. Tomás, con el pulso acelerado, borró los archivos y se quedó paralizado, preguntándose si él mismo se había levantado sonámbulo a grabar o si alguien tomó su celular sin que lo notara. La gotera no dejó de sonar. Una noche, envalentonado, Tomás decidió intentar un método extremo: cerrar la válvula principal que alimentaba su cuarto, con la esperanza de que, sin agua corriendo, no podría gotear el lavadero. Lo hizo a las 11 de la noche. Sin embargo, pasada la medianoche, el goteo surgió de nuevo, desafiante. Tomás, furioso y asustado, corrió al patio, encendió la luz y comprobó que el grifo, pese a estar sin suministro, seguía soltando gotas que caían al desagüe con un eco profundo. Fue entonces que miró hacia la tapa del aljibe. Estaba medio abierta, como si alguien la hubiese removido con fuerza. Jadeando, se acercó a ver si se trataba de un ladrón o un vecino, pero no había nadie. Solo un hueco oscuro que exhalaba el mismo olor a humedad y podredumbre. Esa noche, cuenta Tomás, oyó claramente un llanto infantil mezclado con un chapoteo leve. De pronto, el llanto se interrumpió y dio paso a un murmullo lastimero. Incapaz de aguantar más,
salió al pasillo gritando por ayuda. Berta y Sergio, los del cuarto 2, se asomaron, asustados por el escándalo. Al ver la tapa movida, con el agujero abierto, Sergio se armó de coraje y fue a echar un vistazo con una lámpara de pilas. Iluminó el interior. Todos se quedaron atónitos. El fondo albergaba una capa de agua marrón y un objeto flotando, parecido a un pequeño zapato viejo. Un escalofrío recorrió el ambiente. Con una mueca de horror, Sergio confirmó que aquello no era una alucinación. Se pensó en llamar a la policía o a los bomberos para revisar el pozo, pero don Alfonso, avisado del problema, se presentó de inmediato y sugirió que no era necesario, que ese aljibe llevaba años clausurado. Parecía nervioso, como si quisiera ocultar algo. Berta insistía en que lo abrieran por completo para limpiar y verificar si realmente había algo más. Pero don Alfonso se negó rotundamente. Hubo discusiones y al final los dejó con la promesa de contratar a alguien para sellar definitivamente la tapa. Aquella madrugada, Tomás escuchó un estruendo como si hubieran arrastrado un objeto muy pesado. En la mañana comprobó que la tapa del aljibe estaba nuevamente colocada y sellada con una gruesa mezcla de cemento fresco. Don Alfonso no se presentó ni ofreció explicaciones. Doña Ofelia, con el rostro desencajado, rezaba en silencio cerca de su puerta. Berta y Sergio decidieron irse de la vecindad ese mismo día. Otros vecinos guardaron un silencio incómodo. Tomás comprendió que nada bueno le esperaba si seguía habitando aquel sitio. Empacó sus pertenencias y se marchó antes del anochecer. Desde entonces, asegura que, en sus pesadillas, continúa viendo al niño hundido en el agua turbia, flotando con la mirada ausente. Y que, a veces, cuando le toca vivir momentos de silencio profundo, cree oír un goteo incesante que lo persigue a donde vaya, como si la tragedia ignorada en aquella vecindad siguiera reclamando atención. Tomás jamás regresó, ni siquiera para pedir su último depósito de renta. Prefirió la paz de no saber qué secretos quedaron sumergidos en ese aljibe y por qué el agua persistía en mostrarle un eco distante de vidas rotas. Ese fue su testimonio. Lo comparto tal cual me lo contó, esperando que a otros no les toque escuchar, en el silencio de la noche, el eco de un pasado que se niega a descansar en las profundidades.